Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, especialmente a los fans más acérrimos de Kerem y Hande. Han estado pidiendo, rogando, casi exigiendo que hablemos de esto, y bueno, aquí estamos. Vamos a desglosar la broma más divertida de Kerem y Hande. Sí, han oído bien. Esa broma que se volvió viral, que hizo reír a millones, y que, seamos honestos, todavía nos saca una sonrisa cada vez que la recordamos. Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con esta increíble pareja, o simplemente disfrutan de momentos divertidos y entretenidos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora, antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de la broma más divertida, esto es, por supuesto, subjetivo. Lo que a uno le parece hilarante a otro le puede parecer simplemente gracioso. Pero en el caso de Kerem y Hande hay una broma en particular que ha capturado la imaginación del público de una manera especial. No solo por lo ingeniosa que fue, sino también por la reacción genuina y adorable de los involucrados. Así que prepárense para un viaje al pasado, reviviendo ese momento que nos hizo quererlos aún más. Para ponerlos en contexto, debemos recordar la época en la que esta broma tuvo lugar. Fue durante un proyecto en el que ambos estaban trabajando juntos, un momento de mucha intensidad y, por lo tanto, también un momento perfecto para aligerar el ambiente con un poco de diversión. Las bromas entre colegas, especialmente en sets de filmación o durante proyectos colaborativos, son algo común, pero la que Kerem y Hande protagonizaron fue de otro nivel. Se trató de una broma que requirió planificación, paciencia y, sobre todo, un conocimiento profundo de la personalidad del otro. Y eso, amigos míos, es lo que la hizo tan especial. La broma, para aquellos que quizás no la recuerdan con todo detalle o que son nuevos en el fandom, consistió en lo siguiente: Kerem, con su característico sentido del humor, decidió gastarle una broma a Hande. No fue una broma agresiva ni humillante, sino algo más bien sutil pero tremendamente efectivo. La idea era crear una situación que hiciera pensar a Hande que algo estaba ocurriendo de una manera particular, algo que la llevaría a reaccionar de una forma muy específica. Y el resultado fue sencillamente espectacular. El plan de Kerem, que nos enteramos después a través de entrevistas y comentarios en redes sociales, era bastante elaborado. Implicó la complicidad de otras personas del equipo de producción, lo que demuestra que no fue una ocurrencia de última hora, sino algo pensado y ejecutado con precisión. El objetivo era crear una ilusión, una pequeña distorsión de la realidad que, al revelarse, provocara una reacción de sorpresa y, por supuesto, mucha risa. Y vaya si lo consiguió. La clave de la broma estaba en su simplicidad, pero a la vez en su genialidad. Kerem, sabiendo que Hande es una persona muy observadora y a veces un poco dramática, ideó una situación que jugaba con esas características. Básicamente se trataba de hacerle creer que había perdido algo muy importante. Algo que a ella le preocuparía genuinamente. Y ahí es donde la broma cobró vida. Imaginemos la escena: Hande está en medio de su jornada, concentrada en su trabajo, quizás ensayando líneas o preparándose para una toma. De repente Kerem, con una expresión de preocupación fingida, comienza a buscar algo frenéticamente. Al principio, Hande podría no darle mucha importancia, pensando que es algo personal de Kerem. Pero a medida que la búsqueda se intensifica, y Kerem empieza a involucrar a otras personas, la curiosidad y la preocupación de Hande empiezan a crecer. La cosa que Kerem supuestamente había perdido era, en realidad, algo que él mismo había manipulado para que pareciera perdido. Y lo más ingenioso era cómo lo hizo parecer tan creíble. No se trataba de un objeto cualquiera. Era algo que, si se perdía, realmente causaría un revuelo. Piénsenlo: en un set de filmación hay muchos objetos importantes, pero la broma de Kerem se centró en algo que, sin ser vital para la producción, sí era importante para Hande, o al menos para la dinámica que él quería crear. Y aquí viene la parte donde todo se desvela y la risa explota. Justo cuando Hande está empezando a preocuparse de verdad, quizás incluso ofreciendo su ayuda para buscar, Kerem suelta la bomba. O mejor dicho, revela la broma. Y la reacción de Hande al darse cuenta de que ha sido víctima de una broma tan bien orquestada, es lo que hizo este momento legendario. Lo que hizo que esta broma fuera particularmente divertida es la autenticidad de las reacciones.
No hubo actuación forzada, no hubo guiones secretos para la reacción. Fue una situación orgánica que evolucionó. O no de manera natural. Kerem, con su audacia habitual, logró capturar a Ande completamente desprevenida. Y Ande, con su expresividad, nos regaló una reacción que fue pura y genuina. Pensemos en los detalles. ¿Cómo hizo Kerem para que pareciera tan real? Se rumorea que involucró a un miembro del equipo de vestuario o utilería para que le ayudara a crear la ilusión. Quizás el objeto en cuestión estaba guardado en un lugar donde Ande lo vería, y luego desaparecía de forma misteriosa. O tal vez Kerem fingió haberlo olvidado en algún lugar, generando una pequeña crisis personal que en realidad era solo una fachada. La belleza de esta broma, y porque se considera la más divertida por muchos, es que Kerem no buscaba humillar a Ande, sino hacerla reír y aligerar el ambiente. Su objetivo era crear un momento de complicidad y diversión compartida. Y lo logró con creces. Cuando Ande finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, su sorpresa inicial dio paso a una explosión de risas, abrazos y, seguramente, alguna amenaza juguetona de venganza. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones tras este incidente. Los fans estaban encantados de ver esa faceta más relajada y juguetona de Kerem y Ande. Ver cómo se trataban con tanto cariño y humor fortaleció aún más el vínculo que sentían hacia ellos. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a sus ídolos relajados, divirtiéndose y gastándose bromas? Ahora, ¿cuál era exactamente el objeto o la situación? Bueno, aquí es donde el misterio se mantiene un poco, y es parte de lo que la hace tan intrigante. Si bien la broma se volvió viral, los detalles exactos de qué era lo que Kerem hizo desaparecer o manipular rara vez se han revelado por completo. Sin embargo, la forma en que se desarrolló la historia y la reacción de Ande nos dan pistas suficientes para imaginar la magnitud de la broma. Algunas versiones sugieren que se trataba de un accesorio importante para una escena, o quizás algo personal de Ande que Kerem sabía que ella valoraba mucho. Lo importante no es tanto el objeto en sí, sino la construcción de la situación. La forma en que Kerem manejó la pérdida, y la gradual comprensión de Ande de que algo no cuadraba. Imaginen la tensión inicial, la ligera preocupación, y luego el alivio y la carcajada generalizada. Esos son los momentos que hacen que una broma sea memorable. Y este sin duda lo fue. La forma en que Kerem supo leer a Ande, anticipar su reacción y crear el escenario perfecto para su broma es un testimonio de su inteligencia y su ingenio. Además, la respuesta de Ande fue igualmente icónica. No se enfadó, no se sintió herida. En cambio, se unió a la risa, demostrando una gran deportividad y un sentido del humor a la par del de Kerem. Esta capacidad de reaccionar con humor ante una broma, incluso cuando uno es el blanco, es una cualidad admirable y algo que todos podemos aprender. Esta broma también nos revela mucho sobre la dinámica de su relación. Muestra que hay confianza, respeto y sobre todo, una gran cantidad de amor y diversión en su interacción. No se trata solo de ser colegas, sino de ser amigos y, en este caso, de ser una pareja que disfruta de compartir momentos ligeros y divertidos. La broma en sí, aunque sus detalles específicos a veces se mantengan un poco en la penumbra para mantener el encanto, se convirtió en un símbolo de la alegría y la conexión que Kerem y Ande comparten. Es un recordatorio de que, a pesar de las presiones del mundo del entretenimiento, también hay espacio para la risa, la travesura y la felicidad pura. Pensemos en la planificación. Seguramente Kerem tuvo que pensar en cada detalle, el momento adecuado, el lugar perfecto, las personas involucradas. Necesitaba que Ande estuviera desprevenida, que estuviera en un estado mental receptivo a la broma, pero no tan estresada como para que no pudiera disfrutarla. Y lo logró. La ejecución fue impecable. Y cuando se revela la broma, la explosión de risa es contagiosa. Es probable que todos los presentes en el set, o en el lugar donde ocurrió, se unieran a la diversión. Ver a Ande reaccionar con esa mezcla de sorpresa, incredulidad y luego pura alegría es lo que hizo que este momento fuera tan especial para los fans. Es como si nos invitaran a compartir esa alegría con ellos. Para mí, la broma más divertida de Kerem y Ande no es solo una anécdota, sino una ventana a su relación. Nos muestra que son personas reales que se divierten, que se ríen de sí mismos y que disfrutan de los pequeños momentos de felicidad que la vida les ofrece. Y eso, sinceramente, es lo que más nos gusta de ellos.
Además, el hecho de que esta broma haya trascendido el set y se haya convertido en un tema de conversación recurrente entre los fans habla de su impacto. No fue una broma efímera que se olvidó al día siguiente. Se quedó grabada en la memoria colectiva del fandom, generando memes, discusiones y, por supuesto, muchas sonrisas cada vez que se menciona. En resumen, la broma más divertida de Kerem y Ande, aunque sus detalles exactos a veces se mantengan un poco misteriosos para añadirle encanto, se caracterizó por su ingenio, su planificación, la autenticidad de las reacciones y, sobre todo, por la alegría y la complicidad que generó. Fue una broma que no buscaba hacer daño, sino crear un momento de diversión compartida que fortaleció aún más el vínculo entre ellos y con sus fans. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y divertido repasando uno de los momentos más memorables de Kerem y Ande. Ha sido un placer revivirlo con todos ustedes. Ya para ir cerrando, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta broma. ¿La recuerdan? ¿Creen que fue la más divertida? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus anécdotas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.